la doctora Gloria Polo. Dios le bendiga. Y esa es suya si se le ofrece. Buenas tardes, hermanos. Le doy gracias a Papá Dios por permitirme compartir este hermosísimo regalo que Él me dio el 5 de mayo de 1995. Ese día era viernes, estaba lloviendo muchísimo. Llegamos a la Universidad Nacional en Bogotá, mi esposo, mi sobrino y yo. Mi sobrino y yo hacíamos una especialización en la odontología. Mi sobrino era un joven creyente, muy buen hijo, muy obediente, a diferencia de sus hermanas que eran rebeldes. Era un chico muy especial. A mí me parecía menso porque no le gustaba el baile, no le gustaba chismosear, no le gustaba el aguardiente. Y nunca se avergonzó de andar con su medalla del Niño Jesús. En plena Universidad Nacional, andar con una medalla, pues eso es un escándalo, porque allá hay muchísimo ateo. Llegamos y nos dirigíamos a la Facultad de Odontología. Yo llevaba un paraguas muy pequeño, él me cogía del brazo. Empezamos a saltar y nos acercamos a un camino de árboles. Mi esposo se acercó a la pared de la biblioteca. Cuando fuimos a saltar para evitar coger un charco muy grande, nos cayó un rayo. El rayo nos dejó saltando por la electricidad, botábamos corriente, el agua se llenó de corriente, un árbol que estaba al pie de nosotros quedó carbonizado. Mi sobrino y yo quedamos en paro cardíaco, sin signos vitales. A mi sobrino le entra el rayo en el corazón, le queda marcado en su corazón la imagen del Niño Jesús. Un huequito en el pie donde sale el rayo. Mi sobrino no se le quemó la ropa, nada, él no, solo esas 2 quemaduras. Pero él no respondió a la reanimación cardíaca. Mi sobrino murió. A mí el rayo me carbonizó todo mi cuerpo. Entró en el brazo, explotó las uñas, quitó la carne de mi brazo, quitó la carne de mis senos, destapó las costillas. Mi vientre también se quema, mis piernas quedaron como un carbón, el rayo sale en el pie derecho. Mi hígado, mis pulmones, mis riñones, mis ovarios, mi corazón, todos mis órganos internos se afectaron gravísimamente por la quemadura eléctrica. El que yo esté aquí es todo un milagro de Dios, estando muchísimo más grave que mi sobrino, Papá Dios me permitió regresar a mí. Pero saben, hermanos, mire, es un milagro inmenso que yo esté aquí, pero lo más lindo, y yo les pido perdón porque no hay palabras humanas para describir esto. Cuando a mí me cae el rayo, en ningún momento paré, mi cuerpo estaba carbonizado, saltando, mi sobrino también. Y mi esposo también saltaba por la electricidad. Yo vi los 3 cuerpos tirados, pero yo estaba gozando de un amor, de una paz, de un gozo, de una felicidad indescriptible. Yo estaba libre del tiempo, libre del espacio, gozándome de ese amor, de esa felicidad. Yo veía a todas las personas al mismo instante, las veía en su interior. No, ¿saben qué me impresionó? El pecado son criaturas horribles que entran a habitar dentro de las personas. Las personas se van llenando de pecado y quedan encarceladas dentro de sí mismas. ¿Saben? Un alma en pecado mortal es putrefacta, totalmente desfigurada, encerrada en sí misma, egoísta, insensible. Puede durar horas enteras enfrente a un televisor y no se mueve ni un
poquito para mirar al pobre, al necesitado, al enfermo, al doliente. Solo piensa en sí mismo. Oiga, horrible la humanidad, horrible. Estaba sumergida en un mar de sangre y esa sangre eran toda la sangre derramada en el camino de la historia del hombre. Pero terriblemente era ver la cantidad de bebés abortados, el grito de esos bebés cuando están siendo asesinados y la humanidad anestesiada, insensible, cada segundo matando millones de niños y a nadie le interesa, a nadie. Y yo abrazaba a todas las personas. Yo quería que la gente sintiera ese amor, esa paz, ese gozo que yo sentía. Pero nadie me sentía, nadie. Yo los abrazaba, pero la única que sintió el abrazo fue mi hija, la mayor, fue la única que ella se asustó, porque cuando yo la abrazo, ella mira y no ve a nadie, pero yo la estaba abrazando. En esa plenitud de amor yo empecé a subir y vi a los parientes que ya habían muerto, vi a todas las personas, vi a mis padres, a mis abuelos, a mis bisabuelos, todos estaban en ese eterno presente de amor. En ese instante me di cuenta qué tonta fui cayendo en la reencarnación, creyendo que uno moría y volvía y reencarnaba. Me di cuenta que era mentira, mi bisabuela no había reencarnado. Cuando yo andaba en esto, me habían hecho una regresión y en esa regresión supuestamente había visto vidas anteriores y supuestamente había visto a mi bisabuela reencarnada. ¿Saben? No era cierto. Ella no estaba reencarnada, ella estaba allí, gozándose de ese amor. Cuando yo sigo subiendo en esa luz inmensa, donde bajaban rayos de amor, rayos que caían sobre toda la humanidad, sobre toda la creación. Cuando estoy cerca a esa luz, me doy cuenta que es la Santa Hostia. Ustedes cuando se mueran se van a acordar de mí. Ese resplandor de esa luz es la Santa Hostia. Cuando yo me acerqué a la Santa Hostia, me doy cuenta que palpitaba. Es el corazón de Jesús. Cuando me acerqué a ese corazón, más y más amor sentía, más gozo. Me acerqué a ese corazón amoroso. Estaba herido y esa herida es una puerta, 2 hermosos árboles al lado y lado. Cuando yo me acerco, estos árboles eran vivos, de amor vivo. Me acerco y veo un jardín bellísimo, un jardín con agua viva, con flores vivas, un jardín indescriptible y había en el centro había un lago de agua viva. Yo quería entrar a ese lago, yo quería entrar en ese amor. Pero cuando voy a entrar, me doy cuenta que no voy a entrar. No estaba en gracia de Dios. A los 13 años me morí. A los 13 años abandoné el camino de Dios. Después de ser una niña tan enamorada de Dios, me dejé seducir en Bogotá. Qué tristeza cuando a una niña le dicen que ser una niña alegre y aceptada por el grupo tiene que ser alcohólica. Yo era feliz a pesar de ser pobre, a pesar de aguantar hambre. Era feliz porque tenía a Dios en el corazón. Pero lentamente me fui dejando seducir de las chicas. Y yo quería ser aceptada en Bogotá por las chicas del colegio. Y al principio fui rechazada por mi pobreza, por mi manera de hablar, por mi manera de vestir. Se notaba que era bien de la provincia. Y me fui lentamente dejando seducir: alcohol, cigarrillo, pornografía. Mis amigas me empiezan a hablar de sus relaciones sexuales, tenían vida promiscua.
conozco los preservativos, conozco las píldoras anticonceptivas. Lamentablemente a los 13 años, mi mejor amiga me vendió al diablo. Me vendió al diablo cuando me llevó a la brujería para que me leyeran las cartas y me leyeran el chocolate y la mano. Ustedes vieran el pecado tan terrible que es esto, es consagrarse al diablo. Esto es un pecado terrible. Y como nuestros hijos usualmente son los que mayor reciben de las consecuencias de que uno ande mezclando la brujería. Caí en un pecado que se llama sincretismo, que tú combinas lo divino con lo pagano. La bruja me vendió una imagen de San Antonio con el niño, y cuando yo necesitaba un milagro, ella me decía, tú le escondes, le quitas al niño, lo escondes, lo envuelves en periódico y le dices a San Antonio, hasta que no me devuelvas el niño, no me hagas el milagro, yo no te devuelvo al niño. Eso se llama sincretismo, es un pecado gravísimo contra el primer mandamiento. La idolatría, otro gravísimo pecado contra el primer mandamiento. ¿Cuál idolatría? Mis amigas tomaron el puesto que yo tenía en mi corazón para Dios. Y ¿saben qué tristeza? Me alejé del amor de Dios. Buscaba a Dios cuando necesitaba dinero, como si fuera mi cajero automático. Suben 3 oraciones y tiene que bajar la plata, y si no, a renegar tanto que le pido a Dios y no me escucha. Imagínense, como si fuera una relación comercial con Dios, después de haberlo tenido tan profundo en mi corazón. 13 años y ya empiezo a ver lo malo. Bueno, el pecado lo veo como un derecho, el derecho del joven a vivir feliz, supuestamente, y que es feliz, alcohólico, tomando, bailando. No oraba ya por la noche, me quedaba dormida escuchando música rock. Ellas me regalaron una grabadora y ya en la noche era todo el tiempo, era escuchando música. Me conectaron. Ustedes no se imaginan la idolatría y el peligro que es que un chico esté todo el tiempo metido en la música y en ese tipo de música. En mi época no era tan terrible, aunque ya era terrible, porque las canciones más chéveres eran las que invocaban al diablo. Y ustedes pueden creer, después de acostarme orando hasta los 13 años, todos los días de mi vida, haciéndole rosario a la Madre del Cielo, todos los días, terminar invocando al diablo con vestido azul y decía que tenía botas negras y gafas a gogó y bailaba así. Y saben, 13 años no me volví a confesar. Cuando yo caí en la brujería y me consagré, me empezó a gustar muchísimo todos los poderes de la oscuridad. Invocación de muertos, ya empezaba que si Sagitario, creyendo en los astros, abandoné a Cristo por andar detrás de Venus. Abandoné a Cristo por estar leyendo libros de Nueva Era y de los poderes mentales. Y saben, yo tenía muchos poderes. A mí, cuando me cayó el rayo, podía doblar cucharas con el poder de mi mente y mover objetos, mandar mensajes telepáticos, atravesar paredes. Me sentía súper inteligente. ¿Saben quién me dio esos poderes? Lucifer. Y me engañó, porque es que Lucifer, a diferencia del Satanás, Lucifer no se nota. Cuando uno dice que es un derecho el aborto, y dice, si la niña la violaron, que maten al niño. Uno es un criminal, pero dice que no es pecado, que no es asesino. Eso es cuando ataca a Lucifer. Cuando usted aborta y le da dolor haber matado a un niño y se da cuenta que él lo mató, ahí ya el que está ahí detrás de ese pecado se llama Satanás, porque él no puede ocultar que es pecado. Lucifer nos ataca aquí en la inteligencia. A mí me atacó Lucifer y yo me creía buena persona siendo una mujer abortista. Me convertí en abortista. Me convertí en una mujer que defendía a la mujer. ¿Y por qué? ¿Qué era defender a la mujer? Decirle, no sea mensa. Si su marido le es infiel, usted lo es al doble. Si le pone los cuernos, usted se los pone al doble. Cacho puesto, cacho desquitado, decía yo.
Él le decía a las mujeres, no más mensas como la mamá de nosotros, no, que ellas se ponían a rezar mientras el marido andaba muerto de la risa haciendo lo que le provocaba. Pues no, feminista, pero que era, me dolía la mujer, sí, me dolía. Me dolía porque mi mamá fue maltratada y abusada por papá y yo quería cambiar, mi mamá no se defendía y yo quería que la mujer se defendiera, que si mi mamá no aprendió a defenderse, yo decía, mi mamá se quedó mensa, la pobre le patina el coco, ¿cómo puede ser posible que mamá se ponga a rezar para que mi papá se convierta mientras que mi papá estaba poniéndole los cachos? Y terminé en eso, terminé defensora de la eutanasia. Fue tan grave mi radicalidad con la eutanasia que papá le da un derrame cerebral y yo no dejé que lo conectaran a la unidad de cuidados intensivos. Dije, no, ¿para qué va a servir así? Para estorbo. Ya mi papá ya no es nada porque ya quedó descerebrado. Y no dejé que lo conectaran a la unidad de cuidados intensivos. Y yo me creía buena. Yo me creía una buena persona, yo creía que estaba ayudando a la humanidad a ser mejor. Cuando le regalaba condones a las chicas y a los chicos y les decía, gocen la vida, no se vayan a casar, no sean mensa. Yo me casé con un príncipe azul y amanecí con un sapo desgraciado en la cama. Y todos los días me acompaña ese sapo para mi desgracia. Entonces yo hablaba muy mal del matrimonio, horrible, horrible. Entonces yo moví muchísimas jóvenes para que no se fueran a vivir así nomás. Yo decía, si no se amañan se van y ya, pero no se casen. Y saben, esa fue mi vida. Pero cuando yo pensé que solo se morían los viejitos, yo pensaba que solo los cuchitos iban a que le pusieran una pijama de madera, que solo ellos se morían y cuando yo mejor me sentía, me cayó el rayo y quedé sin vida. Estoy al frente de esa hermosísima luz y yo quería entrar, pero uno mismo sabe que no puede entrar porque estaba en pecado mortal. Yo queriendo entrar no puedo, me quedo afuera. Y en ese instante siento el dolor de ese Jesús enamorado, siento el dolor de ese Dios apasionado que me buscó. A pesar de mis terribles pecados, siempre me buscó. Jesús quería mi salvación. Él quería que yo entrara a su jardín, pero tanto es su amor que respeta la libertad. En mi vida terrena no acepté su misericordia por soberbia, por autosuficiente, no me reconocí pecadora. Y en ese instante que yo quiero entrar, me doy cuenta que tanto es el amor del Señor, que respetando mi libertad me entregaba a mi papá. ¿Quién era mi papá? El padre de la mentira, el Lucifer que me engañó, dándome tantos poderes. Cuando yo veo el dolor de Jesús, que después de abrazarme me va a entregar al diablo, respetando mi libertad, el dolor que siente Jesús es tan tremendo que eso es lo que le deja herida el alma. Mire, no importa cuántos millones de demonios hayan, no importa si el infierno está llenísimo de diablos y de llamas, eso es lo menos. Lo más aterrador es quedarse uno eternamente sin el amor de Dios. No hay nada más aterrador que esto, no hay nada más doloroso. Yo no le deseo a nadie que muera en pecado mortal, a nadie. Cuando el Señor me va a desprender de su corazón, ¿saben por qué se ve ese túnel? Porque el Señor nos toma en sus brazos y va levantándonos lentamente. Nos da una sabiduría por encima de la inteligencia. Y cuando Él lo abraza a uno, se siente uno tan amado. Es que después de eso ya no, uno nunca más puede volver a ser el mismo. Me abrazó. Cuando Él se dispone a entregarme a mi papá, en ese instante mi marido está gritando: ¡Gloria, no sea cobarde! ¡Gloria, regresen los niños! ¡Gloria a los niños! ¡Qué grande y qué santo es el matrimonio!
que es santo. Miren, a pesar de que mi marido y yo hicimos un matrimonio aterrador, él machista y yo feminista. Claro, yo cuando me casé enamoradísima. Tres cosas me llevaron a casarme con él. La primera, tenía unos cachumbos, un pelo así entorchado, como el del cantante brasilero Roberto Carlos. Y yo amaba a Roberto Carlos, ese era mi amor, era mi triple papito. Y yo amaba, yo lo tenía pegado por todas partes. Y cuando conozco a un joven con esos cachumbos, me enamoré. La otra virtud, a mi mamá no le gustó. Mi mamá me dijo, hija, no le conviene, por favor piénselo. Mire, hija, usted dice que no quiere repetir mi historia, pero yo le digo algo, va a ser terrible, mi hija, porque él no ha ido sino como a 3 misas en su vida. Yo ya lo interrogué. Y me dice mi mamá, además que no es creyente, que para mí lo más grave es eso, que no es creyente. Gritó a su mamá, yo lo vi, estaba delante de mí, se atrevió a gritar a su propia madre delante de mí. Si él es capaz de gritar a su madre delante de mí, quiere decir que él no respeta a la mamá, y si no respeta a la mamá, usted la va a volver el trapero del piso. Y otra hija, toma mucho trago. Él es bien toma trago, hija. Pues mi mamá me dijo que no y yo dije, este es el hombre de mi vida. Y saben, me encapriché, ay sí que me encapriché, porque mi mamá me decía blanco y yo decía que era negro. Y la tercera virtud, que era la que más me gustaba, tenía mucho dinero. Y entonces yo dije, y siendo sardino tenía mucho dinero, yo dije, pues no, pues qué más, aquí tengo el hombre perfecto. Me casé. Llego de la luna de miel, enamoradísima, andando entre las nubes. El primer fin de semana me llegó borracho. Llegó, no sabía ni de dónde era, yo pensando que me había quedado viuda, yo pensando que me lo habían matado en la calle a las 2 de la mañana y llega a las 3, borracho, sin saber ni de dónde era, paisano. ¿Saben qué me mostró el Señor? Sus amigos le dijeron, no se la deje ganar de la fiera. Primer fin de semana que le llegue temprano y usted es hombre muerto. Usted tiene que doblar a la fiera, domesticarla. Y saben, fuera de eso tan atrevidos diciéndome que yo una fiera. Y sí, él tan obediente, empezó a llegar tomado. Ustedes se imaginan la desilusión cuando me dejó la comida hecha, las velas prendidas, mi pijama bien hermosa esperándolo. Me empecé a desilusionar y después dije, nada, a mí no me la ganan sus amigos. Me puse a dieta, me puse más flaca, compré pijamas más lindas y no me sirvió. Siguió tomando y tomando y entonces al último ya empiezo a tomar medidas drásticas y les digo, bueno, o sus amigos o yo. Y ¿saben qué me contestó? Usted me va a poner a escoger entre mis amigos del alma y usted. Pues chao, me echó. ¿Y saben qué pensé? Me casé con un homosexual. Me dio una desilusión tan grande y me iba a ir hasta que dije, ¿y por qué? Ahora le voy a gastar la plata y empecé a gastar la plata ajena y comprándome ropa y yéndome a los gimnasios, me empiezo a poner bien sensual, no sirvió. Pero hubo algo que me levantó la autoestima. A mi marido no le interesaba si yo estaba más sensual, más bonita, nada. Pues yo empecé a ver que los otros hombres les empecé a gustar y me levantó el ego. Y yo decía, pues si al desgraciado no le gustó, cuando menos piense le pongo los cachos. Nunca fui capaz, gracias a Dios, por la oración de mi mamá, jamás lo hice. Pero mi hogar se volvió una vergüenza de insultos. Él me decía que yo era patico, combinación de pantera, tigre, cocodrilo y anaconda, yo no sé cuántas cosas me decía. Y yo le decía que yo me había casado con un burro con plata.
porque como él no había estudiado en la universidad, él tenía era las vacas y todas esas cosas, y como yo era la doctora, entonces me empecé a sentir como muy importante, como que si le hubiera hecho yo el favor de casarme con un burro. Y empezó un pecado gravísimo contra el primer mandamiento: los insultos, las heridas, las palabras que llegaban al fondo del alma. Él me decía cosas hirientes y entonces yo ya estaba lista para contestarle 3 donde le doliera. Empiezo a chantajearlo. Cuando él quería hacer el amor, pues yo no, porque estaba furiosa. Y el Señor me mostró, yo misma fui sacando a mi marido de la casa. En lugar de ayudarlo a caminar hacia Dios y a restaurar el hogar, pues el Señor me dice que cuando yo estaba soltera, me arreglaba, me ponía linda para que él llegaba, le cocinaba delicioso, me ponía toda coqueta, lo escuchaba, podía durar horas enteras pegada al teléfono viéndolo, era capaz de escaparme de la universidad por irlo a ver. Y me casé y el Señor me mostró, no me volví a arreglar para él. Ya me desilusioné y bajé la pelea. Yo dije, ya no, yo no voy a humillarme detrás del amor de un tipo de estos, olvídelo. Si yo soy una doctora, pues, ¿qué? Y este burro. Y empezó a morir el amor que yo le tenía, se me volvió desilusión, se me volvió frustración, se me volvió depresión, porque yo decía, ¿qué se cree este tipo? Y el deseo, yo sí quería tener un matrimonio rico, bonito, y volverse una pelea, levantar un par de hijos en esa violencia intrafamiliar. Eso es un pecado gravísimo delante de Dios. Además, cuando uno le dice al sacerdote que va a ser fiel y que va a estar en la salud y en la enfermedad, no se lo está diciendo al sacerdote, se lo está diciendo al mismo Jesús. Pues saben, mañana les voy a profundizar un poquito más lo que es el matrimonio delante de Dios. Pues hicimos un matrimonio terrible. Yo decía, oiga, es el colmo en Bogotá, todos los días matan gente y a un borracho desgraciado de estos nunca le pasa nada. Mi mamá me decía, mi hija, el matrimonio lo hace la mujer, hay que ser inteligente, mi hija, aquí. Me dice, no se le pelea al hombre ni bravo ni borracho, sino por las buenitas se coge. Y yo decía, ay sí, seguramente sé que le ha ido muy bien, ¿no? Mi papá que le pone los cachos todos los fines de semana, que me viene a enseñar a usted a mí. Y mi mamá me decía, tan pronto llegue, le pasa la chancleta, lo abraza, le da un besito, le ofrece un tintico, un juguito, un cafecito y habla con él, mi hija. Y entonces yo le decía, yo ponerle las chancletas, ni muerta a la cabeza se las pongo. Mi mamá era muy atenta con papá, mi mamá era muy, muy cariñosa con mi papá y ella quiso que yo aprendiera esto, yo no. Y esto es un pecado, hermanas mías, esto es un pecado, porque el hecho de cómo sean ellos es distinto, porque al quien le piden cuentas más duro es al cristiano. Yo, a pesar de que andaba en el pecado, fui formada cristianamente en los valores del matrimonio. Pues ¿saben? Cuando mi marido está llorando, ahí gritando, ahí sí estaba llorando por mí, pero me vio primero achicharrada y brincando por el rayo para darse cuenta que me quería. Y cuando yo estaba saltando ahí como un chicharrón, ahí sí estaba llorando, no te vayas, no me dejes. ¿Saben? Fue tantas las lágrimas que atrajo mi atención. Cuando yo lo veo sangrando, el Señor se conmueve y alarga un poco más su sufrimiento y me devolvió a mi cuerpo. Bajo y encuentro sin vida mi cuerpo, está en la enfermería, ya nos habían levantado, nos habían llevado a la enfermería y los médicos luchaban para sacarme del paro cardíaco. Entré a mi cuerpo convulsionó, fue terriblemente doloroso entrar a ese cuerpo quemado, terrible. Yo que fui tan vanidosa, porque hacía 3 a 5 horas de aeróbicos, aguantaba hambre como loca para estar flaca. Me encantaba el aguardiente, el baile, la parranda. ¿Saben cómo anestesié mi mal matrimonio? Con el aguardiente y el baile y los aeróbicos. Cuando yo veo mi cuerpo sin senos, sin costillas, sin carne, perdonen, las costillas todas desfiguradas.
mi cuerpo carbonizada. Yo antes era más grandecita, más alta, ahora soy más chaparrita después del rayo. Me llevaron de ahí en un dolor aterrador al hospital, la clínica San Pedro Claver. Mi esposo se queda en el levantamiento del cadáver de mi sobrino. Cuando yo llego allá al hospital, los médicos empiezan a raspar los tejidos quemados. Allí hago otro paro cardíaco en la cirugía, los médicos me reaniman prontamente. Mis riñones no funcionaban y estaba monstruosa, me inflamé tanto que no cabía en la camilla, estaba pero bien inflamada y entro en coma. Cuando entro en coma, le dicen a mi marido, se está muriendo y es mejor dejarla seguir su proceso normal porque no hay nada que hacer por ella. Mi hermana médica dice, conecten a mi hermana y que Dios decida, porque ustedes no son Dios. Me conectaron a la unidad de cuidados intensivos donde duré 3 días en coma profundo, monstruosa, inflamada. Y al tercer día, para sorpresa de la ciencia médica y para sorpresa de la misma familia mía, Papá Dios me devolvió para la gloria de Él. De verdad que fue impresionante. Cuando el Señor me devuelve por segunda vez, de inmediato funcionaron mis riñones, me desinflamé y recuperé de nuevo la conciencia, aunque el que está en coma nunca pierde la conciencia. Es un momento de muchísima gracia. Yo me di cuenta de todos los que vienen a visitar, de los que me hablaban, yo les contestaba, pero no sabía que ellos no me escuchaban. El que está en coma no tiene la capacidad de mover su cuerpo, ni de hacerse entender, pero uno se da cuenta quién lo va a visitar y todo lo que le hablan. Y uno es muy sensible a los sentimientos de los demás. Yo estaba en coma y mi cuerpo estaba ahí y oía lo que todas las personas me decían. Mi alma estaba allá en un hueco que ahorita les cuento y a la vez parte de mi espíritu buscaba la oración de las personas en el mundo entero. Las personas de oración son como unas llamitas y son como un sol. Ellas siempre están encima del mar, nunca están enterradas debajo del mar. Y ellas están unidas por el Espíritu Santo y palpitan en el corazón de Cristo, que es la Santa Hostia. Ellas, ¿a ustedes no les ha pasado que a veces están barriendo o haciendo algo y sienten que hay alguien parado y voltean a mirar y no ven a nadie? Pues esas son las almas que están buscando la oración de ustedes. Así la persona no ore, el simple hecho de que la persona adore a Jesús, con la adoración de ellas, ustedes se van a dar cuenta. Con la sola adoración de ustedes se van a dar cuenta cuántas almas encontraron el consuelo y pudieron ir a la luz con la adoración. ¿Cuántas personas que se iban a suicidar no se suicidaron con la adoración al Santísimo? Es impresionantemente bendito ir al sagrario. Yo me le acercaba a las personas que estaban, que eran así, como un solecito, y ellas oraban por mí, o en espíritu. Y una vez, una señora en Yugoslavia, antes de que dividieran la Yugoslavia, había una señora y estaba tejiendo, una abuelita, y rezando. Ella me vio, ella sí me vio parada al lado. Y cuando ella me ve, dice: Señor, no sé qué quiere esta criatura, esta persona, ni cuál es su necesidad, pero yo te pido, Señor, que la curas con tu sangre preciosa y la selles con tu espíritu, y María Santísima ponga su santo manto sobre ella. ¡Qué poder de oración! 3 cosas, pero vieran la potencia de esa oración. Yo estuve en coma profundo 3 días y al tercer día, Papá Dios me regresa. Pero les voy a decir qué pasó en mi segundo coma, en el segundo paro. Cuando yo vuelvo a salir de mi cuerpo y veía con afán que los médicos me reanimaran rápido, empecé a ver cómo de las paredes del quirófano brotaban un montón de personas con una mirada de odio, un odio aterrador, un odio pavoroso, vivo. Y yo busqué una explicación científica, pensé, estoy alucinando, me falta el oxígeno. Y cuando estoy pensando en eso, llega la sabiduría.
Cuando llega la sabiduría, el hombre se da cuenta que su inteligencia no es nada. Cuando llega la sabiduría me doy cuenta con horror que eran todos los pecados que yo había cometido desde los 13 años, mi última confesión sacramental hasta el último instante de mi vida. Con horror me doy cuenta que el diablo sí existe. Yo decía que el diablo no existía. Yo lo oía un sacerdote me dijo un día que yo me quise confesar que yo estaba en una crisis horrible, que quería suicidarme. Cuando uno abre tantas puertas del ocultismo, cuando se mete uno en tantas ciencias de todas esas cosas de oscuridad, el diablo empieza a pedirle el alma a uno, y yo empecé a tener una crisis de suicidio horrible, hasta un punto que un día casito me mato. En lugar de bajar el pie al acelerador, donde había una curva en un puente muy peligroso, que lo tuvieron que tumbar porque se mataba mucha gente, yo en lugar de bajarle el pie al acelerador, se lo hundía al todo. Y yo quería no hacerlo, pero a la vez no podía parar. Casito me mato, por gracia de Dios. El carro para en seco, giró y giró como una campana y al final paró. ¿Saben qué me mostró nuestro Señor? La gracia de Él no permitió que yo me matara ahí. Yo bajé sudando y llorando y me fui a buscar un sacerdote y me encontré con un sacerdote joven. Cuando le dije, bajé temblando, llorando, le dije: Padre, por favor, confiéseme, si yo me muero ahorita me voy para el infierno. ¿Y saben qué me contestó el sacerdote? Usted tan grande y creyendo en el diablo, usted es muy inteligente, no me diga que usted cree en el infierno, si el infierno no existe. Y entonces yo dije: un momentico, a mí la iglesia me dijo que Jesús estaba en la cruz porque me estaba rescatando del poder de las tinieblas con su sangre, y si no, hay un diablo que hace un Cristo en la cruz. Y entonces en ese instante, fue un poco tiempo antes de que me cayera el rayo, yo terminé atea, yo dije: no, pues si no existe el diablo, la iglesia es mentirosa, tampoco hay un Cristo en la cruz. Y yo pensaba que si nos moríamos se acababa todo. Y yo decía que el diablo lo había inventado la iglesia para manipular a los pueblos. Cuando yo estoy ahí por segunda vez y veo que existe, sí existe el diablo. Venían por mí, de nada me valían las explicaciones científicas que quisiera dar. Aterrada salí corriendo, huyendo. Esas horribles criaturas me perseguían. Atravesé la pared del quirófano, un salto al vacío, entré en un montón de cárceles vivas. Allá nada hay así inerte, es vivo. En cada cárcel había una persona. Arriba había muchísima luz y abajo se iba perdiendo la luz. Donde había muchísima luz, las personas estaban vestidas no de tela, sino del Cordero. Cada vez que comieron la carne de Cristo en su vida terrena, Cristo las fue vistiendo de Él, las fue cristificando, fue restaurando las vestiduras del bautizo que por el pecado vamos rasgando. Y ellas estaban muy lindas, ya iban a salir de ahí, tenían un fuego muy blanco, muy grande en su corazón. Y yo me di cuenta que ellas fueron formadas por el mismo Dios en la universidad del alma. La universidad del alma es el sagrario. Ellas fueron formadas por el mismo Dios. Y por eso fueron personas que no vivían solo para sí mismas, sino al servicio de los demás, de los pobres, de los enfermos, de los necesitados. Su vida terrena la gastaron adorando a Dios y sirviendo a los necesitados. Yo sigo bajando, veo a mi mamá ya había muerto, estaba linda, tenía un vestido blanco. Mi mamá fue una mujer adoradora de Jesús sacramentado, una mujer apasionada de Jesús. Ella me decía: yo busqué a Jesús porque tenía un matrimonio terrible. Mi papá era muy borracho y toma trago. Mamá empezó a ir a pedirle: convierte a mi marido, convierte a mi marido. Y cuando menos se dio cuenta, terminó enamorada de Cristo, apasionadísima de Cristo. Y pudo ver a mi papá en el infierno. Un día ella llega llorando y le dice a Jesús: no más, Señor, no pude más, perdóname. Me voy con mis 4 hijos. Mamá tuvo 7, yo soy la quinta. Mejor dicho, donde mi mamá acabe el matrimonio, yo no estaría aquí. Pero en ese instante Jesús la arrebató, por primera vez la arrebató a mamá y la llevó y le mostró el infierno donde estaba papá.
se lo mostró en medio de llamas con 3 demonios que lo tenían encadenado como un perro. Una de las cadenas era la lujuria, por eso mi papá era tan mujeriego. El otro era el alcohol y el cigarrillo, los vicios, y el otro demonio que era muy terriblemente horrible, decía mamá, la soberbia. Por eso mi papá era tan machista, que no se dejaba. Cuando el Señor le dice, la esperanza que tiene tu marido de salir de ahí es tu amor y tu oración. Lo vas a dejar de ahí, pequeña. Mi mamá en ese instante, ella ve que el rosario salía luz de cada bolita. Y entonces mamá coge el rosario, agarra a mi papá y esos demonios empezaron a chillar. Cuando mamá agarra a mi papá, de inmediato ve un montón de hombres quemándose más hundidos que papá. Y entonces dice el Señor, esos que están más abajo son los que sus mujeres no oran, ni les interesa su situación, sino que se han dejado herir y resentir, pero no están haciendo nada para ayudar a salir a sus maridos. Entonces mamá agarró a estos hombres. Cuando mamá va saliendo con el rosario, se le apareció la Virgen y le metió tantos hombres entre ese rosario que se le reventaba y se lo ayudó a salir. Mamá, todos los días el diablo le daba unas trillas para que soltara a esos hombres de la oración y dejara de orar por ellos. Pero yo pensaba, cuando mi mamá me contó esa historia, que tenía una mamá loca. Como yo era racionalista y como mente científica, yo decía, la pobre tiene problemas de locura. Y saben, yo no me pude quedar con mamá, pero me di cuenta que tenía una mamá santa, una mamá muy orante. Yo le decía a mi mamá, aunque sea mamá, póngale los cachos que a usted se le están poniendo, no sea mensa, véngase mamá, mamá, deje a mi papá, usted por qué se deja humillar, tenga dignidad, le decía mamá, sea digna, ¿qué hace usted dejándose pisotear por mi papá? Y eso que yo amaba a mi papá. Y mi mamá me dice, hija, no deje que el diablo hable en su boca, yo quiero ir al cielo, pero sé que tengo que ir con su papá. Y entonces yo le decía, mamá, aunque sea llore, porque le están poniendo los cachos. Y mamá decía, ¿y por qué si yo no los estoy poniendo? Y saben, yo seguí bajando, yo no me pude quedar con mamá. Llegué a unas partes más bajas, las personas estaban desfiguradas, estaban horribles, pobrecitas, se quemaban porque los vestidos eran abismos y los abismos las queman, los abismos son tinieblas y las quemaban y tenían una sed terrible, una sed espantosa. Yo me doy cuenta en esa sabiduría que ellas en la vida terrena tuvieron una relación muy lejana con Dios. Por tener esa relación lejana con Dios, no recibieron del agua viva que sale. Toda la persona orante, cuando está en el sagrario, ellas reciben agua viva que brota del corazón de Cristo. La oración es el agua viva que brota del corazón de Cristo, que empapa el alma y la deja así llena de Dios. Y yo veo que ellas tuvieron una relación lejana, que podían durar 5 horas frente a un televisor viendo películas y ni un minuto para Dios, ni un minuto para Dios. Pero ellas antes de morir alcanzaron a arrepentirse, estaban en las partes medias del purgatorio, pero ellas, los abismos, los tormentos que tenían fue porque en la vida terrena pasaron por la vida. Ustedes se acuerdan de mí cuando estén allá. Cuando estemos allá vamos a ver cada persona con la cual tuvimos que ver en la vida, qué le hicimos, la herimos, la maltratamos, la humillamos, jugamos con sus sentimientos, la ofendimos, y eso es el dolor más grande que ellas sienten, porque nacimos del amor de Dios y del amor de nuestros padres para dar amor y para trabajar en el reino de Dios. Si uno pasa por la vida dañando a los demás, eso es un grande tormento para ellas, y ellas se quemaban por todos los pecados de omisión, por el pan que no dieron al pobre, por el no visitar al enfermo, por no orar por las personas que se van a suicidar. Ellas ven cuántas personas se suicidaron si ellas hubieran visto una hora menos de televisión y hubieran dedicado esa hora a clamarle a Dios por la conversión de los pecadores. Yo no me puedo quedar con ellas, yo sigo bajando.
Cuando sigo bajando, llego a unos pantanos. En esos pantanos veo que se queman y se queman entre esos pantanos terriblemente. Y veo a mi papá, que ya había muerto, quemándose en un pantano de esos. Papá gritaba, el adulterio, mi hija, el adulterio. Cuando papá estaba vivo decía que eso no era pecado porque él era macho y él tenía derecho a tener más mujeres. Allá se caen las máscaras del pecado. Nosotros le podemos poner el vestido que quiera el pecado. No, no es pecado, es un derecho. Allá se nota se cae la justificación al pecado y el pecado se ve con sus consecuencias. El tormento de papá era cada vez que mis hermanos en la vida terrena se emborrachaban, gastaban el dinero del bienestar de sus hijos, embriagados llegaban a maltratar a sus hijos, papá lloraba porque fue el mismo ejemplo de vida que tuvimos nosotros. Cada vez que mis hermanos se acostaban con otra mujer que no fuera su esposa, papá se quemaba viendo cómo sus hijos repetían exactamente el mismo patrón de conducta que él estableció en la casa, en nuestro hogar. Papá gritaba, gracias Señor por esos 38 años de oración, de esa santa mujer que me dice por esposa, yo me salvé. Yo no me puedo quedar con papá, yo sigo bajando. 8 años antes de morir papá se arrepiente y se confiesa, Dios lo perdonó. Pero mi papá no reparó el pecado y es que la reparación es muy importante. En la medida que uno repara, va más arriba del purgatorio. En la medida que usted simplemente daña y se queda muerto de la risa como si nada, va más abajo. Papá estaba muy, muy abajo. Yo sigo bajando, llegué a la parte donde estaban las que han aconsejado abortos. Uy, pobrecitos. Uy, Virgen Santísima, vieran lo terrible que es decirle a la amiga que aborte. Virgen Santísima, de la lengua les colgaba el bebé todo partido y el bebé gritaba. Si el bebé lo partieron a pedazos y el bebé le duele cuando el médico lo está partiendo, o cuando le echan sal y lo queman. ¿A usted no le duele un dedo cuando se queman? ¿Ustedes se imaginan quemar un niño en las entrañas a punta de sal y quemarlo? Hasta que el niño no se muere quemadito, no deja de gritar. Pues ellas les cuelga el bebé, ¿cómo lo mataron? Así, le cuelga en la lengua. Y ellas no pueden gritar, el que grita es el bebé. El grito que nadie escucha acá, cada segundo, cada milésima de segundo, hay miles de bebés que están matando en el mundo. Nosotros aquí no lo escuchamos. Cuando estemos, si Dios permite que nos salvemos y vamos al purgatorio, vamos a ver los millones de bebés que están gritando y cómo los están matando. El Señor le muestra a cada persona la misión que venía a hacer ese niño. Si va a ser un niño, si va a ser una niña, si va a ser un doctor, si va a ser un sacerdote, si va a ser una religiosa. ¿Saben por qué hay tan poquitos conventos con religiosas y tan pocos sacerdotes? La respuesta: el diablo sabe ver que sacerdote viene con el corazón abierto y que religiosa viene con el corazón abierto. ¿Saben quién le abre el corazón a ellos? Papá Dios. Y se llama herida de amor. Y papá Dios se regala a sus sacerdotes desde la eternidad. ¿Se imaginan el pecado tan grave de matar sacerdotes en las entrañas de las mamás? Y el Señor le muestra cuántas almas iban a salvar si no se hubiera matado ese sacerdote. ¿Cuántos jóvenes servirían al Señor y no estarían andando en el mundo perdidos si no se hubieran matado esos sacerdotes o esas religiosas? No se mata un niño, se mata la generación, porque ese niño iba a tener unos hijos y esos hijos unos nietos, si era que no iba a ser de vida consagrada. Y ese es el dolor en el purgatorio de las personas que se arrepintieron de haber aconsejado abortos, pero no repararon su pecado. Yo sigo bajando, llegué a una parte plana. Cuando llegó a esa parte plana eran unas tinieblas terriblemente densas. Ruge, el piso ruge y se abrió una boca viva como un torbellino, me chupó así y yo me fui de cabeza en ese hueco. Cuando me estoy yendo de cabeza en ese hueco, veo en el fondo otra boca cerrada. Entre la boca de arriba
que estaba abierta y la boca de abajo que estaba cerrada, había un hueco y en ese hueco habían millares de personas, millares, entre la parte de arriba y la parte de abajo. Cuando yo estoy entrando, me cogieron de los pies. San Miguel me coge de los pies. Yo sabía que si a mí yo hubiera entrado, no me iba a quedar en el hueco. Yo sabía que se iba a abrir la boca de abajo y el que entra a la boca de abajo no vuelve. Es un estado totalmente irreversible del alma, de allá nadie regresa. Pero gracias a Dios San Miguel me coge de los pies. Cuando él me coge de los pies, de inmediato saltaron sobre mí un montón de horribles criaturas, me quemaban, me quemaban, me quemaban. ¡Uy, qué aterrador! Miren, si alguien podía hablar de dolor de quemadura del cuerpo era yo. Respirar me ardía, bajar saliva me ardía, todo mi cuerpo me ardía, pero les digo que eso no es nada, nada, a cuando esas horribles criaturas saltan y se me pegaban y me quemaban. Yo estaba aterrorizada, aterrorizada. Me jalaban y querían que me soltara, que San Miguel me soltara, me jalaban así. Cuando yo estoy en ese terror tan horrible, tan espantoso, yo empecé a gritar: ¡sáquenme de aquí! Yo nunca he robado, yo nunca he matado, yo le di mercado a los pobres y saqué muelas gratis a los necesitados. Y desesperada grito: es que soy católica, por favor, sáquenme de aquí. Cuando yo grito que soy católica, veo unas escaleritas encima del hueco. En el primer escalón, con muy poquita luz, estaba papá. 4 escalones más arriba estaba mamá. Cuando yo veo a mi papá y a mi mamá en ese hueco, encima de ese hueco, en esas escaleritas, mamá estaba linda, estaba más joven. Papá sí estaba así, todo arrugadito, todo viejito, todo así. Y cuando yo le grité que me sacaran de allí, mi papá, cuando me ve en ese hueco, él empezó a gritar y a llorar. Yo nunca había visto a mi papá tan macho llorar y con ese dolor. Y mi papá grita: ¡no, Señor! ¡Mi hijita, no, Señor! ¡Mi hijita, no, Señor! Cuando yo veo el dolor de mi papá, me doy cuenta que ellos no me podían sacar de ahí, pero me di cuenta de algo y ustedes se van a acordar de mí. Todos los padres le vamos a responder a nuestro Señor por el hogar y por la formación que le hemos dado a nuestros hijos, todos. No importa quién se muera primero, si se muere el papá o se muere el hijo, allá no existe el tiempo. Papá respondía delante de Dios por la formación que me había dado. Papá lloraba porque él veía que cuando yo estaba pequeñita y él llegaba dando golpes, borracho, embriagadísimo, enlagunado, ni sabía qué hacía. Yo estaba escondida debajo de una mesa con un mantel y me daba muchísimo miedo ver cómo mi papá daba golpes y tumbaba puertas. Al otro día no se acordaba nada. Se ponía a poner las puertas que había tumbado, pues porque ya mi mamá le decía que él había tumbado esas puertas. A mí nunca se me olvidó. Papá se daba cuenta que porque soy feminista, por eso. Porque cuando tenía 5 años me daba terror ver a mi papá dando golpes y mi mamá corriendo con su barriga a esconderse y escondiendo a mi otro hermanito y mis hermanos saltando para esconderse porque llegó mi papá borracho. Qué terrible. Mañana les profundizo esto, padres. Qué responsabilidad delante de Dios ser papá, qué responsabilidad tan grande. ¿Y saben quién responde más duro? El hombre, el patriarca. Mañana, si Dios lo permite, vamos a profundizar un poco más en esto. Cuando yo veo a mi papá llorando y respondiendo por mí, yo amaba a mi papá. Mi mamá no sembró rencor. Mamá nunca me dijo: ay, mire cómo es de malo su papá. Mi mamá siempre me dijo: mi hija, él está enfermito. Cuando yo le dije: mamá, ¿por qué mi papá nos tiene que pegar? ¿Por qué tenemos que llorar? Cuando ella estaba más grandecita, ¿por qué tenemos que llorar y escondernos cada vez que él viene borracho? Porque él es malo. Mamá me decía: no, señora, él no es malo, él es un buen hombre y la ama muchísimo. Lo que pasa es que está enfermito, mi hija, y usted me tiene que ayudar a orar para que él pueda salir de esa enfermedad que se llama alcoholismo, mi hija. Mi mamá no me dejó sembrar
odio en el corazón, pero a mí sí me quedó ese dolor de ver el maltrato en que sometía a la mujer por el machismo. ¿Y saben qué le mostró el Señor? A mi papá le mostró que por él ser tan machista, levantó algo que ha acabado la humanidad. Tantos siglos de los hombres dárselas de machos y de maltratar y de jugar con los sentimientos de la mujer, terminó formándose esta generación que es la más perversa de todos los tiempos, que es la generación de las mujeres feministas, que somos tan crueles que matamos a nuestros hijos en las entrañas y no nos sometemos ni a Dios ni mucho menos al marido. Perdón, cuando yo veo a mi papá allí, empecé a gritar, por favor sáquenme de aquí, es que yo soy católica, por favor sáquenme de aquí. Por segunda vez grito. Y se escuchó una voz tan dulce, tan dulce, tan dulce, tan amorosa, todo lo llena de paz. Esas horribles criaturas huyen, no aguantaron la paz. Y solo quedó una horrible criatura que gritaba, es mía, chillaba. A ella le dieron permiso quedarse. Y ella siempre, todo el tiempo, mientras me abrieron el libro de la vida, chillaba, me acusaba. Ella esa criatura horrible que me ayudó a ir al pecado, tenía dos caras, una lindísima que fue la que me sedujo en la belleza física, en la música, en la soberbia, ese horrible ángel de dos caras. Esos son los ángeles luciféricos, nos anestesian y nos seducen. Queremos ser bellas por fuera y el alma putrefacta y maloliente. Y por detrás, y cuando giraba esa cosa era una cara horrible, desfigurada, gracias, aterradora. Yo cuando veo a esa criatura chillando ahí y veo el dolor de mis padres y cuando esta voz habla y me dice, muy bien, y si tú eres católica, dime los mandamientos de la ley de Dios, mandamientos, jaque mate. Yo solo sabía que eran 10. Y yo empecé a hacer cuentas y no me daban. Y yo dije, ya sé qué voy a hacer. Voy a hablar del primer mandamiento para que no me pregunten los otros 9. Y dije, el primero, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí misma. Y esta voz me dice, muy bien, ¿y tú lo has amado? Y yo grité, yo sí. Cuando me dijeron no, todas las máscaras cayeron al piso. Mi alma quedó desnuda, la intención de mi corazón quedó abierta. Miren un ejemplo, yo era muy hipócrita. Yo le decía, por ejemplo, a una amiga, ay, qué linda te ves, ese vestido te queda espectacular. Y por dentro pensaba, uy, qué vestido tan asqueroso de feo. Sí, y ¿saben? Allá lo que uno piensa se ve. Todo lo que uno ha pensado se ve porque es la intención verdadera del corazón. Y luego se escucha la palabra hipócrita, donde uno dice lo que no es o lo que no siente. Y allá la diferencia es que si uno hiciera eso acá, todo el mundo lo señalaría. ¡Ay, mírelo! Todo el mundo lo señalaría a uno. Pero allá nadie se atreve a levantar la vista para juzgarlo a uno. Nadie dice, ajá, mire lo que usted hizo. Nadie. Cuando ustedes se mueran se van a acordar, por ejemplo, este momento para darle una explicación del libro de la vida. Vamos a ver la vida de todos, pero allá nadie va a decir, ay, mírela, nadie. Todos tenemos tanta vergüenza de nuestros propios pecados que no nos atrevemos a mirar a los pecados de los demás. Vamos a ver qué está pasando en el mundo entero y antes de ver los pecados de nosotros, Dios nos va a preguntar por el mundo entero, por la pobreza, por la injusticia, por la necesidad, por el sufrimiento y así hizo conmigo el Señor. Cuando yo digo el primero, amar a Dios sobre todas las cosas y cuando Él me dice, ¿lo has amado? Y yo grito que yo sí, Él me contesta, no. Tú no has amado a tu Señor sobre todas las cosas, muchísimo menos a tu prójimo como a ti misma, porque tú tenías un Dios. Esa idolatría que te sometió, tu Dios, el dinero. Y yo grité, ¿cuál dinero si estoy en bancarrota? ¿Ustedes saben por qué me iba a separar de mi marido?
porque ya se me había acabado todo lo que me tenía unida a él. Ya lo odiaba, me caía regordo, no quería que me mirara, no, me fastidiaba que roncaba, y entre más días, más mal me caía mi pobre marido. Se le habían caído los crespos de Roberto Carlos, ya estaba calvo. Y ya mi mamá se había muerto y yo aguanté mi matrimonio para que mi mamá no se diera cuenta que sí tenía razón, que mi matrimonio me ha ido mal. Yo le aparentaba por fuera, ay papito, mi amorcito, mi corazón, porque no quería que mi mamá se diera cuenta que tenía razón. Y se le acabó el dinero a mi marido. Y yo dije, no, ya no me lo aguanto, olvídelo. Se acabó lo único bueno que le quedaba. Y la guerrilla, bueno, la guerrilla nos arruinó. Entonces yo ya me iba a separar, gracias a Dios me cayó el rayo. ¿Y saben qué les digo? El Señor cuando me devolvió a luchar y a restaurar mi matrimonio, pero ¿saben qué? El Señor no me mandó enamorada de mi marido, igual me caía igual de mal. Y lo odiaba, pero miren, mañana les voy a hablar lo grande que es el poder de Dios para restaurar el matrimonio y hacer un verdadero amor. Porque cuando uno se casa a veces muy emocionado y muy apasionado, pero el verdadero amor se construye cuando uno realmente le abre la puerta a Dios y empieza a ver a esa persona como alguien que está caminando contigo hacia el cielo. Pero eso lo hablamos mañana. Cuando me dicen, tu Dios es el dinero, y yo grito que no, hasta allá hablé porque me abrieron el libro de mi vida. Cuando me abren el libro de mi vida, me muestran cómo está el mundo. ¿Por qué tanta injusticia social? Y yo decía, si existe Dios, ¿por qué tanta pobreza? Y a mí me preguntan, tú pasaste por el mundo, ¿por qué tanta injusticia? Todo lo que tenías se te dio en bendición, mucho se te dio, mucho se te pregunta. No como decías, es que he sido inteligencia y he salido a pulso y a esfuerzo y me ha tocado darle duro a la vida para salir adelante y salir de la pobreza. Me decían, no. Mira cuántos profesionales, hay muchísimo mejor preparados que tú y mira su situación. Pero como a ti mucho se te dio, muchos se te preguntan. Mientras yo botaba la comida, mientras trasbocaba para estar flaca, yo trataba de que nadie se diera cuenta de que yo era anoréxica, que yo sufría de bulimia. Yo le ocultaba eso a todos, entonces a veces tenía que comer delante de los demás, entonces llegaba a tomar laxantes, a vomitar, porque me daba miedo que me fuera a subir de peso. Y ¿saben qué me muestra el Señor? La comida era una bendición. Y sin embargo, yo la botaba para estar flaca y en ese mismo instante el Señor me mostraba cuántas mamás estaban llorando, viendo cómo sus hijos morían de hambre mientras yo botaba la comida o se me dañaba la nevera. O cuando yo estaba trasbocando, el Señor me muestra cómo compraba ropa y ropa. Yo era pobre y tenía como 2 vestidos, el que me dejaba mi hermana y una prima. Ese era lo que yo me estrenaba, ropa de segunda. Y cuando ya mi marido tuvo eso, yo compré ropa y cómprele ropa a mis hijos y cómprele juguetes y compré ollas y compré otra cosa y salía en la televisión y compre. Mientras que el mundo moría en pobreza, en necesidad y en hambre. Dios te la va a preguntar. Toda esa plata, cuando tú tienes 5 ollas de las cuales siempre usa la misma viejita chuchumeca, pero compras y compras. El Señor me preguntaba, eso era de los pobres, de los necesitados. Y no solo el hambre física, sino me muestra la gente que no evangelicé, la gente que no traje a Dios y los que murieron siendo archimillonarios sin conocer el pan bajado del cielo, muriendo de hambre, su alma muerta porque no tenían el pan de vida. No evangelicé. Y me dice, ¿qué hiciste con los talentos que yo te di? Talentos. Se me olvidó que tenía alma, muchísimo menos que tenía una misión. Y el Señor me dice, es que tu muerte espiritual comenzó cuando veías el sufrimiento de tus hermanos, mataron, secuestraron, desplazaron, el hambre, y tú decías, ay, pobrecitos, pero aquí nada, de piedra tu corazón, indiferente. Sí, hermanos, yo les digo algo, si a ustedes no les duelen sus hermanos, y estoy hablando no los de su carne, sino sus hermanos, tienen que pedirle a Dios porque eso se llama muerte indiferente. El Señor me dijo, 3 cánceres han destruido la humanidad. El odio, que el odio se nota, el egoísmo
un hombre que dice, ay, conocí a esta muchacha tan bonita, y en cambio mi mujer ya está gorda y fea, chao, y es capaz de botar unos hijos y dejar a esa mujer y a esos hijos botados por egoísmo, porque solo piensa en sí mismo y en su propio bienestar, no se sacrifica ni se dona, eso se llama egoísmo. Y la indiferencia, que es cuando uno el corazón está de piedra y no le duele nada más. Esos son pecados gravísimos contra el plan de Dios y contra los talentos que Dios nos da. Y es lo primero que Él pregunta, ¿qué hiciste con los talentos que yo te di? Cuando el Señor me habla del pan del cielo, me dice, cuando ibas a la Santa Misa decías, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. ¿A cuántos anunciaste? ¿A cuántos trajiste al reino? Y bueno, ya empiezo con los pecados. En el amar a Dios sobre todas las cosas, el Señor me muestra. ¿Por qué me morí? Por la idolatría. ¿Cuál idolatría? Mis amigas. ¿Cuál idolatría? El dinero. Para mí el dinero era Dios. Yo decía que el dinero era tan poderoso que compraba hasta el mismo Papa. Que si uno necesitaba y tenía buena plata, hasta el Papa, el Santo Padre, tenía precio. Imagínense tan atrevida. El dinero me permitió ponerle precios a mi papá y a mi mamá y a quererlo chantajear. Yo decía que estaba ayudando a la gente, pero mentira, la ponía a que trabajaran y hicieran lo que yo quería. Yo les daba cosas, pero los ponía a que actuaran como yo quería, y si no, no les volvía a ayudar. Me muestra el Señor otra idolatría, el televisor, el computador, los juegos de video, la música metálica. Yo cuando tenía problemas, duraba horas enteras en los aeróbicos, el culto a mi cuerpo. El Señor me dice, ¿pudiste traer tu cuerpo? ¿Pudiste traer tu cuerpo? ¿Pudiste traer un ladrillo? Toda la vida cuidaste ladrillos, tus apartamentos, ¿pudiste traerlo? Es cuando me dice, tu muerte espiritual, qué pesar, muerta, estaba muerta, no me di cuenta. El Señor me muestra que en mi casa no había diálogo. En mi casa no había amor, en mi casa había un televisor para cada niño, en cada alcoba, un juego de computador, un juego de video. ¿Qué daño le hicieron esos juegos de video a mis hijos? ¿Cuántos pactos satánicos hicieron? ¿Cómo quiere uno que un hijo quiera saber de Dios si se lo pasa conectado todo el tiempo allí metido, donde les cambian el cerebro, donde hay un camino neural distinto, donde empiezan a tocar las partes oscuras de la mente, donde se ha levantado el satanismo y todas estas terribles modas y sectas que le programan a nuestros hijos con la música y la televisión? El Señor me muestra, ¿por qué me morí? No me volví a confesar y comía el cuerpo de Cristo para mi propia condenación. Fuera de eso, hablaba mal de los sacerdotes, es un pecado gravísimo. El Señor me decía, ¿con qué autoridad moral tú, mujer abortista, juzgabas a mis ungidos? Son de carne, pero la santidad de un sacerdote le responde la comunidad donde entrego este don. El Señor me mostraba, cuando yo era chiquita y me confesaba, del corazón del sacerdote abierto por Papá Dios, salía Jesús sangrando. Santo pecador el sacerdote, salía Jesús sangrando y lavaba mi alma, y mi alma quedaba limpia como la nieve cada vez que Él me confesaba, y quedaba en paz. Y como el diablo astuto, queriéndome arrancar mis vestidos. ¿Cuáles vestidos? Cuando uno come el cuerpo de Cristo y cuando uno bebe su sangre, Cristo entra dentro de nosotros y hay una explosión del Espíritu Santo y el alma de nosotros queda vestida de Cristo y nosotros palpitamos en el corazón de Cristo y Papá Dios entra dentro de la persona que ha comulgado con su alma lavada en la sangre del Cordero. ¿Qué queda vestida la persona? Del cielo, de la Santísima Trinidad. ¿Cuál es la pelea del diablo? Arrancarnos las vestiduras. Por eso nos duermen a misa, nos da pereza. Cuando es la hora de misa, qué aburrimiento, se pone buena la película y el diablo jale y jale para que no vengamos a comer el pan bajado del cielo. Y el Señor me muestra, yo cometí pecado diciendo, uy, esa misa tan aburrida. Me iba a buscar la misa más cortica, más lejos, pero bien cortica, más gastaba en el tráfico. Yo decía, es que esos curas son aburridos, en cambio ya no dura sino media hora donde el cura habla poquito. Y cuando un día yo cometo pecado de apostasía, cuando una amiga mía, antes de que me cayera el rayo, mi marido queda en la ruina y me dice, ¿usted sabe por qué quedó en la ruina? Porque ustedes son idolatras
ustedes tienen la maldición por adorar imágenes. Yo era católica y me iba muy mal, pero desde que me cambié de religión, mi esposo no volvió a ser borracho, no volvió a ser tomar trago, tiene una iglesia ahora porque él ya es pastor y le está yendo bien. Pues saben, le digo, deme la dirección y me fui para allá. Y el pastor me oró por mí y a mí me gustaba mucho porque como a mí me gustaban los aeróbicos y allá se brincaba y todo eso, entonces yo brincaba allá y decía, uy, esas misas están canzonas. El Señor me decía, ¿querías que brincaran haciendo aeróbicos en la cruz? La Santa Misa es un Cristo en una cruz sangrando y clamando a Dios por nosotros, por cada uno, por ti Pedro, por ti Juan, por ti Marcos, porque yo te amo. Estoy en esta cruz y le pide al Padre en particular. Uno dice, por todos los hombres, sí, pero él dice particularmente el nombre de cada uno de ustedes, cuando él está ahí clavado en la cruz, clamándole al Padre por nosotros. Cuando el sacerdote dice, esta es mi carne, Jesús arranca un pedazo de su corazón, lo pone en la patena y llena el cáliz con su sangre. Los ángeles se postran, los santos se postran. Cuando el sacerdote eleva a nuestro Señor, es un momento tan santo, tan santo, tan santo. Ese momento es tan santo que los ángeles, los santos, se postran, doblan rodilla delante del Señor y es la mayor gloria para Papá Dios. Las almas del purgatorio calman la sed, se postran y toman del agua que sale del costado de Cristo y calman su sufrimiento. Lástima que a veces sea tan rápido la elevación. Si se entendiera que mientras está elevado el Señor, las almas del purgatorio no sufren, calman sus tormentos. Ese momento es tan santo que los ángeles traen espiritualmente a todos los agonizantes de todas las naciones, de todas las religiones, al momento de la mayor misericordia de Dios, que es cuando está el corazón de Cristo ahí levantado, abierto de par en par. Hasta el diablo con su soberbia en el momento de la elevación se postra reconociendo que Jesucristo es el Señor. ¿Se imaginan qué pecado tan grande después de tener la plenitud, el cuerpo y la sangre de Cristo, me dejé sacar de la iglesia? ¿Y por qué me dejé sacar de la iglesia? Porque allá sí tenían dinero las personas, eso se llama pecado de apostasía. Renegué a mi fe y cuando yo estaba allá en esa iglesia, saqué a muchísima gente de la iglesia, los convencí de que abandonaran la iglesia y sin embargo yo el domingo me iba para misa por si acaso, por si las moscas, mi mamá sí tenía razón. Y ¿saben qué es lo triste? Miren, por gracia de Dios no me quedé. Y como a mí no me llegaba el dinero y cuando le digo al pastor, pastor, no me llega el dinero. Entonces me dice, es que mire, aquí en Malaquías dice y me leyó la palabra en Malaquías, me dice, si usted vende sus propiedades y le trae el 10%, no a mí, a Dios, le trae el 10% de sus propiedades, usted se va a prosperar y le va a ir muy bien. Y entonces yo me salí y le dije, bueno, yo dije, ¿qué tal? Este desgraciado se va a quedar con el 10%, yo en la ruina y este a quedarse con el 10%. No, yo me devuelvo para la iglesia católica que allá es gratis. Y ¿saben? Yo regresé por gracia de Dios. Mi mamá ya se había muerto, donde mi mamá o mi papá hubieran estado vivos me matan, porque mi papá y mi mamá a pesar de todo eran muy buenos católicos, pues sobre todo mamá. Y ¿saben? Mi hermano sí se quedó allá, mi hermano no regresó, pero en el otro pecado, en el primer mandamiento, me burlaba cometiendo sacrilegio, haciendo malas confesiones. Le decía a mi mamá, ya me confesé, y decía cualquier pecado. Eso es un pecado gravísimo contra la santidad, que cada sacramento es Cristo en el sacerdote. Y dependiente de que el hombre sea santo o no. Y hablar mal del sacerdote también fue un pecado terrible, hablar mal de la iglesia. Imagínense la iglesia que es mamá. ¿Saben? Nosotros tenemos dos mamás, la mamá del alma, del espíritu que nos alimenta, que es la iglesia, y la mamá de la carne que nos da luz. Me muestra el Señor el pecado de la brujería, yo me consagré al diablo, 13 años, empecé a andar en las ciencias del ocultismo, no jurar su santo nombre en falso. El Señor me muestra
pequeñita, el diablo se postra delante de la presencia de Dios. Yo, peor que el mismo diablo, más soberbia, le decía a mi mamá, mamá, estaba estudiando. ¿Dónde andaba? En la discoteca con mis amigas. Y le decía, vea, por Cristo lindo le juro que yo estaba estudiando y le decía, que me parta un rayo si estoy diciendo mentiras. La palabra tiene poder. Y el Señor me mostraba cómo, con la misma lengua que recibía el Señor, con esa misma lengua, hablaba mal del cura, hablaba mal de las personas de oración, no construía el reino de Dios, pero ayudaba a destruir a las que estaban luchando para trabajar en el reino de Dios. Cuando yo salía con esa misma lengua que había comido el cuerpo de Cristo, empezaba a insultar a mi marido, decirle que era un desgraciado, bueno para nada, un infeliz. Y el Señor me muestra cuántos asesinatos cometí con mi lengua, cuántos insultos y cuántas almas destruí con ella. Y me muestra el Señor santificar las fiestas. ¿Por qué me morí? Porque no alimenté mi alma ni con la oración, ni con los sacramentos, ni con la palabra de Dios. Y el Señor me muestra honrar a padre y madre, me muestra que fui muy mala hija con mi madre de carne, así como fui mala hija con la madre iglesia. A la iglesia no le diezmé. Si yo hubiera diezmado, había reparado muchísimo de mis pecados, porque con lo que la iglesia ayuda a los pobres, con lo que la iglesia evangeliza, había reparado muchos de mis pecados. Pero no, el Señor quería era que yo me entregara al reino y me decía, si no querías, al menos hubieras compartido de lo que yo te di en administración. El dinero no se lo gana nadie, Dios lo da a través del trabajo, pero lo da. Lo que hacemos con el dinero le vamos a responder a Dios. Y el Señor me muestra, ni di dinero, y mis amigas que diezmaban, les dije, no le den plata a esos curas que tienen mucha plata. Y el Señor me mostraba, yo daba 10,000 pesos en esa época, hace más de 30 años, en un restaurante costoso, le daba 10,000 pesos al mesero. Y en la iglesia le llevaba billetes falsos que me metían en el consultorio, o las monedas, y el Señor me mostraba cuántas personas querían ir a evangelizar a las misiones y no tenían con qué dar, no tenían dinero. Y yo hubiera dado los frutos de la evangelización, habían ayudado a reparar mis pecados. Y no oré por la santidad de los sacerdotes. Y el Señor me muestra, a nosotros nos atacan los demonios pequeñitos. A ellos los atacan una bestia así inmensa, inmensa, que se alimenta de los abortos. Cuando se acerca una bestia de estas, el sacerdote puede terminar en un homosexual, en un depravado, en un asesino, en un violador. ¿Y por qué? Porque hay mucho aborto, y el aborto alimenta a esa bestia, y esa bestia toma más poder y ataca al sacerdote. La comunidad tiene que orar por el sacerdote, por la santidad del sacerdote, y el sacerdote a su vez tiene que adorar a Jesús y ser mariano, sino la única que se le enfrenta a esa bestia es la Virgen María. Él le tiene miedo a la Virgen, esa bestia horrible, pero usted viera lo aterradora que es esa bestia. Usted se imagina una bestia que habita en un palacio donde está llena de bebés abortados. No está construido ese palacio en ladrillos, sino todos los hijos que matamos nosotros con el DIU, con las píldoras anticonceptivas o con los abortos. Y esos hijitos de nosotros están ahí. Es lo que el diablo se burla, mostrando que esta generación perversa le ha construido a él ese palacio. Y honrar a padre y madre, el Señor me muestra, nadie me amó, ni me amó jamás como mis padres, especialmente mamá. Y cuando yo andaba con mis amigas empezaron a ver pornografía. De tanto ver pornografía, cada vez que se ve pornografía hay una infestación diabólica, y eso entra dentro de nosotros, toma la hipófisis. Fíjese que usted empieza a ver una película y empieza con ganas de masturbarse, o se va masturbando y va teniendo los sueños eróticos o eyaculaciones, o que se comiendo esas cosas, o ahí mismo tiene deseo de tener relaciones sexuales. Pues es que esos demonios entraron. La sexualidad es linda y santa porque Dios la dio en hacer el amor, que es la pareja y Dios, porque Dios es amor. Pero de ahí para afuera es esto, lo maneja el enemigo, que es hacernos creer que venimos solo a buscar placer y a ser enfermos, placer por el placer. Mis amigas, de tanto tener relaciones sexuales, al principio que era su primer novio,
la acostó, la divirtió, ya no le gustó, la echó. Lloraba un mes y venía otro novio y después otra vez el mismo proceso. En un año eran 3, 4 chicos que terminaron las niñas prostituidas, más viendo películas de pornografía, usando condones. Y mi mejor amiga, a pesar de usar condón, fue la primera que se dio cuenta que el diablo juega y le encanta que nosotros creamos que con el condón nada nos va a pasar. Porque el tarde o temprano un condón no funciona porque él necesita sacrificio humano. ¿Qué es un aborto? Es un sacrificio diabólico, una mamá matando a su hijo. Mis amigas andaban en la promiscuidad sexual, ya no tenían relaciones con una persona, sino que si veían orgías, allá iban a armar orgías. Si ellas veían tríos, allá iban a armar tríos, todo lo que veían en las películas porque se enfermaron sexualmente. A mí me iban a echar del grupo porque era virgen, tenía 16 años, llegué de los 13 a los 16 años siendo virgen y ellas decían que me iba a dar cáncer, que me iba a dar, que era una frígida porque no tenía relaciones sexuales. Solo tuve un hombre en mi vida a pesar de que me anduve en un mundo promiscuo. ¿Por qué? Por la oración de mi mamá. Porque cuando mis amigas me invitaron a un paseo, ¿y saben cómo hicieron? Engañaron a papá. La amiga, mi mejor amiga, llamó a mi papá diciendo que era un paseo del colegio y que ella iba a ir. Mentira, ni era paseo del colegio ni ella iba a ir. Mi papá no me dejaba ni mi mamá ir a ningún paseo. Y esa noche yo estaba feliz porque era el primer paseo que me dejaban ir. Y mi mamá estuvo orando por la noche y al otro día se levanta y dice: mi hijo, por favor, no deje ir a la niña, que yo tengo un mal presentimiento. Uy, odié tanto a mi mamá que no me hubieran dejado ir a esa fiesta, a ese paseo. Yo dije, tan de malas, tengo la mamá de Pedro Picapiedra, la peor mamá del mundo, me va a dejar solterona. Odiaba a mi mamá con todas las fuerzas de mi alma. Yo llegué a odiar a mi propia madre. ¿Y saben qué me mostró el Señor? Mis amigas, en vista de que yo no me acostaba con nadie, me iban a drogar y me iban a entregar a sus amigos porque pensaban que me iban a ayudar para que perdiera el miedo a tener relaciones sexuales. Me iban a violar. Y gracias a la oración de mi mamá, no me violaron. Eso era una violación porque era en contra de mi voluntad. Y ¿saben qué me muestra el Señor? Gracias a la oración de mi mamá, a pesar de que defendía ponerle los cachos, y mis amigas eran más mensas. Yo le decía, póngale los cachos a su marido, no sea mensa, usted es bonita, usted tiene derecho a ser feliz. ¿Y saben qué? Me hacían caso. Pero yo nunca fui capaz, nunca. Yo llegaba y me arreglaba en el gimnasio y cuando estaba bien brava con mi marido decía, hoy se los pongo porque se los pongo. Y me iba al gimnasio y yo decía, ese mono está bien lindo, le pongo los cachos con este. Y empezaba a coquetear y ahí mismo me caía el mono. Y cuando él se me acercaba y me iba a poner una mano aquí, yo le decía, me respeta porque soy una mujer casada. Pero esto, el Señor me muestra, esto fue por la oración de mamá, la oración de mi mamá y por los valores. Mi papá, mi papá tenía 2 morales, doble moral. A mis hermanos les decía que tenían que ser mujeriegos porque eran machos y que tenían que ser igual a él. Pero a nosotras nos decía, hijas, cuidadito con ser vagabundas. Usted es mujer de un solo hombre. Usted no es la bolsa de la basura de ningún hombre que venga a jugarla y luego a botarla. No, señora, ustedes valen mucho. Y si no, yo mato y como del muerto, decía mi papá. ¿Saben? Pero eso me quedó y eso me muestra el Señor gracias a la oración de mi mamá y a la formación entre todo. Siempre me acordaba de esas palabras de mi papá. Cuando yo quería ponerle los cachos a mi marido, me acordaba, yo no soy una vagabunda. Yo soy una mujer digna. No matar, yo decía que no había matado, el Señor me mostró, con la lengua no maté. Mis amigas, ¿qué pasó con las que me hicieron caso? Eran mujeres buenas, casadas, que terminaron siendo peor que el marido. Poniéndole los cachos se convirtieron en adúlteras. El Señor me mostró, mi mejor amiga era una odontóloga. Y ella amaba a su marido y lo consentía y que mi papito. Y él se vamos a la taberna. Me decía, no, porque llega mi amorcito. Y dije, ¿qué? Si los hombres son unos perros, no saben ser fieles. ¿Usted qué hace detrás de ese menso? Vámonos. Y ella decía, no. Era tan buena mujer, tan buena esposa, viene en el pecado tan grave. Va contra los 10 mandamientos que un hombre sea capaz de dañar el corazón de una mujer.
que un hombre sea capaz de pisotear a una mujer que se le entrega con tanto amor. Y saben, mi amiga un día llega a la oficina que le lleva unos bizcochos, se fue más temprano del trabajo y se lo encontró besándola a la secretaria. Uy, la destrozó, la volvió pedazos y buscó el hombre, buscó los hombros más equivocados de su vida, el mío, y llegó a llorarme. Y yo le dije, yo le dije, pues a mí se me volvió una necesidad que ella no lo perdonara y logré que ella no lo perdonara. El hombre le lloraba que la perdonara y él no la perdonó. Le dije, no, tenga dignidad, usted no se deje pisotear, usted es bonita y tiene dinero, así es que usted no necesita el desgraciado. ¿Y saben qué logré? Que se divorciara. ¿Y saben qué logré? Que después se enamorara de un argentino y se casara. Pues resulta que ahí en el segundo matrimonio no estaba Cristo, estaba en su primer matrimonio. ¿Y saben qué es lo más triste? Dios me mostró cómo, de todos los hogares que destruí, solo fue ese, pero imagínense qué pecado. Ella tenía una hijita de su primer matrimonio. El Señor me mostró el dolor de esa niña, las lágrimas de esa niña pidiendo que el matrimonio de sus papás no se dañara. Esas lágrimas de esa niña claman al cielo justicia y respondemos, tanto los padres como los que nos metemos a destruir un hogar. Vieran lo terrible que es delante de Dios destruir un hogar. Y esta niña lloraba pidiéndole a Dios que no se destruyera el matrimonio. La chica se divorcia, se queda con la niña, el papá la sacaba cada 8 días, después cada 15 días, después cada mes y después no la volvió a sacar. El dolor de esa niña, yo le respondí a Dios. El sufrimiento de esa niña porque su papá la abandonó, le respondí a Dios. Y el papá creyéndose que era muy buen papá porque le daba un billete a la mamá y la sacaba a la niña de vez en cuando a comer paleta. Pues eso lo podía hacer el lechero sin ser el papá. Eso no es el papá. Y esto le respondí yo a Dios por eso. Y cuando ella se casó con ese argentino, el argentino era lindísimo con ella, amorosísimo. Ella creía que había encontrado su príncipe azul, pero la explotaba. Él no trabajaba y era la que trabajaba. ¿Y saben qué me mostró el Señor? Lo más doloroso. Violó a la niña, a su niña del matrimonio primero, la violó. Y tenía tan manipulada a la chiquita que la chiquita no le contaba al papá. Y primero indispuso a la chica contra la niña para que si acaso la niña contaba, ella no le creyera. Y esto fue lo que Dios me mostró. Qué terrible pecado tan grave que un hogar deshecho y un niño termine violado por su padrastro o su madrastra. Es un pecado que clama al cielo justicia. Yo maté a esa niña. ¿Ustedes se imaginan qué siente una niña violada a los 9 añitos? Y el dolor y el resentimiento, y un papá que no volvió, y una mamá que creía que había encontrado su príncipe azul y solo pensaba en ella. Y esto es lo que Dios me mostró cuando yo regalaba condones y le regalaba preservativos a los chicos. El Señor me mostró cómo la novia de un sobrino mío con 14 añitos quedó esperando bebé. Yo sabía que los condones no sirven, porque a mí no me sirvieron y a mis amigas no le habían servido, y sin embargo repetía la misma mentira de Lucifer: usa condones que nada te va a pasar. ¿Y saben qué me mostró el Señor? Esta criatura quedó esperando bebé con todo y condón. Cuando llegó llorando a mi consultorio: soy un bebé, ¿qué voy a hacer, Gloria? Y yo pensé, ¿cómo va a destruir esta niña de 14 años su vida? ¿Y saben qué hice? Le pagué el aborto. Y después de que pagué el aborto, empecé de lo que me ganaba del consultorio, como mi marido tenía plata, lo gastaba en abortos, que pobrecita esta señora, que es la empleada de mi casa, que tiene 5 niños y quedó embarazada del otro, la convencía de abortar. Me convertí en una criminal, una asesina. También el Señor me mostraba, Yair fue un paciente mío. Yo le decía, Yair tiene que gozar la vida, no sea menso. Y si usted no tiene para los condones, yo le regalo. Y yo le regalaba plata a Yair para los condones. Y el Señor me mostró, Yair empezó a tener sexualidad muy pequeñito. A los 16 años, 15, 16 casi, con todo y condón en Medellín se contagió de SIDA. Con todo y condón se contagió de SIDA. El diablo es mentiroso. El diablo nos dice, revuélquese, como porque nos quiere degradar. La sexualidad que es tan santa, simplemente a una vida genital, placer y no más. Y saben, Yair, cuando se enteró que tenía SIDA, cuando él estaba en la secundaria, se fue a vivir con una niña
de la secundaria y tuve en promiscuidad, porque yo defendía la promiscuidad. Yair fue muy buen alumno mío, él no se casó, y cuando tuvieron un niño a los 2 años y medio, el niño se murió de bronconeumonía. No funcionó nada. ¿Y por qué? Porque el niño tenía SIDA. ¿Saben qué hizo Yair cuando se enteró que el niño tenía SIDA? Se puso a llorar y lloraba. No valió la pena mi promiscuidad, no valió la pena todos esos desórdenes sexuales, y al final terminé matando lo que yo más amaba, a mi hijo. ¿Saben? Yair se quedó en un rincón llorando y no quiso recibir tratamiento. No comía, escasamente bebía algo y ya. Y ¿saben? Cuando yo me enteré, no en el libro de la vida, sino en la vida terrena, que Yair se había muerto, ¿saben qué dije? Mucho bruto, tanto decirle que usara condón. Cuando estoy viendo el libro de la vida, el Señor me mostró, estaba usando condón. Y sin embargo, mató a su hijo de SIDA y se murió él de SIDA y dejó una niña jovencita contagiada de SIDA, su esposa, su chica con la que vivía porque no estaban casados. Y eso es lo que Dios te muestra en el libro de la vida, la verdad, la verdad. Nosotros somos mentirosos, nosotros acomodamos el pecado. Golpeamos a la mujer y decimos que esta es una grosera. ¿Y por qué le va a pegar? Eso es un pecado gravísimo que clama el cielo justicia. El maltrato que se le da a la mujer, el ejemplo que se le da a los hijos. Y termino con esto en cuanto al aborto. Yo tenía 16 años y era virgen. Conozco al mechudo, que fue después mi marido, y mis amigas me sacan un pacto de sangre que yo había hecho para que no me echaran del grupo, y ellas me dicen, llegó la hora, Gloria. Y le dije, no quiero tener relaciones, ustedes han abortado y yo no quiero hacer eso. Si usa 2 condones, si usa 2 espermicidas, se llamaban Norfos, si se toma 5 píldoras anticonceptivas, usted no queda embarazada, pero usted ya tiene que cumplir, ya se está muy vieja. Y más por presión de mis amigas, que por amor tuve mi relación prematrimonial. Y saben, la virginidad tiene una luz, y es cierto, mamá la veía y es verdad, y la perdí. Las vestiduras de la virginidad, la vestidura de la virginidad es muy hermosa, y yo perdí ese brillo de mi alma, pero el terror comenzó cuando no me vino el periodo menstrual. Voy y le digo a mis amigas, no vino el periodo, y ¿saben qué me dijeron ellas? Ay, porque empezó muy vieja, usted empezó a los 16 años, el otro mes le viene, y el otro mes vino y no vino el periodo. Cuando yo le digo a mis amigas, no vino el periodo, y entonces me dicen, ay, tan de malas, vaya, aborte ahorita que está chiquito, porque si lo deja crecer, vale muchísimo. Y cuando me dijeron eso, yo no quiero hacer eso, no quiero. Y yo lloraba por la noche y decía, qué tonta fui, porque estoy metida en esto. Mis padres aguantando hambre, con ese esfuerzo me mandan a estudiar y yo estoy esperando un hijo. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y no sabía qué hacer. Y le daba golpes a mi barriga a ver si se venía el periodo y nada, y tomaba aguas y nada, no venía nada. Mis amigas me compraron unas pastillas que ni sabía de qué, me las tomé y no vino el periodo. Y cuando un día ya iba sobre el 3er mes y se movió el bebé, cuando se movió el bebé se me abrió en el corazón el instinto de mamá. Y me dio una ternura pensar que un hijo crecía en mis entrañas. Yo era romántica. Yo dije, voy a esconder a mi bebé, y cuando ya no lo pueda esconder más, le cuento a mi novio para que nos escapemos y tengamos nuestro hijo. Y así hice, y aguanté esa barriga, y ya cuando la barriga ya no la pude esconder más, le conté a mi novio. ¿Y saben qué me contestó? Usted es una niña de 16, yo tengo 17, hay que abortar. ¡Uy, qué dolor! Yo le grité, no quiero, yo amo a mi bebé, yo amo a mi bebé. Pero me faltó valor. Y un día estaba en la misma clínica de aborto donde iban mis amigas. ¿Cómo me odiaba? ¿Cómo me odiaba de estar en esa clínica? Y yo sentía tanto dolor, y mi bebé, ¿saben qué me mostró el Señor? El bebé lloraba. El bebé tiene un alma adulta y madura en el mismo momento de la fecundación. Y el bebé llora y llora cuando su mamá lo va a matar. Y qué dolor, cómo lloraba mi bebé en las entrañas mías, sabiendo que su mamá lo iba a matar.
Cuando a mí me anestesiaron, el Señor me mostró, yo estaba dormida. Al bebé no le coge la anestesia, a los niños no les coge la anestesia. Los niños les duele y cuando los están matando les duele, gritan, gritan, gritan. Y Jesús en la cruz se estremece viendo la generación más perversa de todos los tiempos. Esta es la generación más perversa, donde hay tanta ciencia. Y las mujeres matamos a nuestros hijos en las entrañas. Un animal no hace eso. Peor que un animal se ha convertido la mujer en una bestia que es capaz de asesinar a sus bebés. Como el bebecito no se puede defender, es el que se mata. Y saben, cuando yo estaba en esa camilla acostada, el médico fue a hacer el aborto y se da cuenta que está muy grande y cogió unas pinzas y con esas pinzas encontró la piernita viva y se la cortó. Y se la cortó y salió tanta sangre, tanta sangre. Y el bebé gritó tan duro, tan duro, tan duro. Y el cielo se estremeció. Y en cada clínica de aborto son millones y millones de demonios gozándose el sacrificio diabólico. Y el bebé, el médico sacó la pierna de mi bebé como un trofeo y se la pasó a la enfermera, y la enfermera en una gasa dijo pieza 1, pieza 2, y el médico fue descuartizando a mi bebé. Cuando sale la sangre de mi bebé, mi alma se manchó de negro como un carbón y rodé del corazón de Cristo. Es comunión. Salí si Cristo es la vida, ¿qué hace una mamá matando a su hijo, su hijito, en sus entrañas? Y yo estaba anestesiada y el médico partió el bebé, lo descuartizó. Cuando yo me despierto, con mi bebé me morí yo también. ¡Qué odio, qué rabia! Se me murió algo por dentro. Salí como muerta. No vale la pena 20 minutos, media hora de placer, si al final tú estás matando a tu propio hijo y nunca más vuelves a hacer lo mismo. Yo llegué a mi casa odiándome, aparentando que nada había pasado, llorando y a la vez demostrándole a mi mamá que estaba riéndome. En mi cuerpo, mi naturaleza no entendía qué había pasado y empezó a botar leche y leche y leche. Yo no sabía qué hacer con esa leche, una hemorragia terrible. Yo no sabía qué hacer, yo me quería morir. Y saben, qué odio que me cogí. Caí en la anorexia, en la bulimia, empecé a anestesiar mi vida con el alcohol, con la música aeróbica. La música metálica. Yo no podía estar sola porque no resistía el odio que me tenía. Y ¿saben? Qué tristeza. Después que me casé, seguí planificando con el DIU. Y el Señor me mostró en todos esos años que usé el DIU, no siempre, pero sí de vez en cuando, muy de vez en cuando, me venían unas hemorragias terribles por fuera de mi ciclo normal, con unos grandes coágulos, grandes, cauchudos, y unas hemorragias terribles, y eran bebés que seguíamos mandando. Y me dijo el Señor: qué pareja tan perversa, tu marido y tú. De los hijos que fecundaron, solo a 2 le permitieron la vida, a los otros los asesinaron. Y saben, qué tristeza, después de que no me pude recuperar nunca del aborto, terminé siendo una mujer abortista. Y en el no robar, robé a Dios. Vine a destruirle sus almas. Vine a extender la basura que tenía adentro. No trabajé en el reino de Dios. Vine a extender al mentiroso. Y qué tristeza cuando yo decía que era un derecho de una mujer, si había sido violada, que matara a su hijo. Y el Señor me mostró cuántos niños violados de las violaciones son los que han mantenido a sus madres o las han cuidado. ¿Y con qué derecho yo seguía justiciando y asesinando? ¿Y quién me creía yo para decir quién tenía derecho a vivir y a morir? Si uno
el aborto no es solo el que uno mata aquí a sus hijos, el que uno aconseja. Cuando uno no defiende la vida, cuando mientras hacen marchas algunas personas defendiendo la vida, uno se queda viendo televisión, eso se llama pecado de omisión. Cuando uno elige a un presidente que trae el aborto, esa sangre de esos bebés que se matan en ese país caen sobre nosotros. Yo, con toda la autoridad moral de una mujer que abortó y que se le atravesó su vida en 2 pedazos, le puedo decir a los gobiernos que son unos mentirosos hijos de Lucifer cuando dicen que el aborto es un derecho. ¡Mentira! ¿Saben cómo queda una mujer después de haber abortado? ¿Saben que tiene pesadillas? Que muchas mujeres se vuelven lesbianas, que muchas mujeres se vuelven frígidas porque después de haber matado a su bebé no se perdonan. ¿Saben cuántas mujeres se han suicidado después de un aborto? ¿Cuántas mujeres no son felices en su hogar? A ver si tengan un esposo lindo al lado. Y saben, no fornicar. Fornicar, relaciones sexuales por fuera del matrimonio. ¿Qué vendí yo? ¿Qué me convertí en una mujer fornicaria? Como si fuera el hombre simplemente un genital que viene a buscar placer. Defensora del adulterio, de la promiscuidad de los jóvenes, y no robar, y no mentir. No mentir, mentí. El padre de la mentira me hizo una mentirosa. ¿Saben quién me enseñó a mentir? A los 5 años, menos de 5 añitos, vienen a cobrarle un dinero a papá. Papá se escondió y me mandaron a mí, la niña de 5 años, dígale al, se acabó el tiempo creo, 10. Y llega, ¿saben? Mi papá dice, vaya mi hija, dígale que yo no estoy. ¿Quién me tenía que enseñar la verdad? ¿Quién me tenía que dar patrones claros de comportamiento y de la verdad? Mi papá. ¿Y qué me hizo mi papá? Ir a decir que él no estaba, que aprendí a ser una mentirosa. Y el padre de la mentira me envolvió de tal manera que al final decía yo que no había pecado, que todo era bueno. No consentir pensamientos impuros, codiciar el hombre o la mujer del prójimo. Nosotros cometimos un pecado gravísimo como pareja casada. Entramos 2 a la iglesia y salimos 3, la tercera persona Cristo. La cama sacramental tiene el fuego del Espíritu Santo. Y en esa cama sacramental saltaron tantas larvas del diablo viendo películas de pornografía. Nosotros nos acostumbramos a la pornografía como pareja. Y el Señor me mostraba, creían que el matrimonio era el placer por el placer, empezaron a beber en las aguas estancadas y putrefactas de la pornografía y terminaron hastiados y odiándose. Qué pecado tan terrible nosotros con esa pornografía, y que imagínense ir a ensuciar esa cama sacramental, no codiciar los bienes del prójimo. Y el Señor me muestra un pecado gravísimo de codicia. Mi marido, cuando se quedó en la ruina, compró unos dólares muy baratos y ganaba muchísimo dinero. Yo alcancé a decirle a mi marido, no compre esos dólares porque son dinero maldito, eso es dinero mal habido. Y me dice, si yo la compro, me voy de vacaciones con usted. Y le dije, listo. ¿Y saben qué me mostró el Señor? Ese dinero venía de todos esos niños que en un colegio les dan bombones untados de droga. De esos niños que envician desde chiquiticos en la droga y cuando llegan a grandes son mal llamados desechables. Me mostró el Señor cómo se destruyen hogares, madres llorando, tratando de sacar a sus hijos de la droga, padres desgarrados luchando y su hijo acabándose día por día, mientras que hay personas codiciosas como mi marido y yo, que sin haber vendido droga gozamos de ese dinero de la droga. Cuando se cerró ese libro de la vida, ¡qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor haber destruido tantas almas! Empezando la de mis propios hijos que no conocían de Dios. Mis hijos sabían de ropa de moda, de juegos, y no más. No tenían a Dios en su corazón, no tenían compasión por el prójimo.
Y cuando yo me doy cuenta que yo me voy para el infierno, no porque Dios me quisiera mandar, es que yo en mi libre albedrío escogí una eternidad sin Dios. ¿Saben lo lindo del libro de la vida? Que a pesar de mis terribles pecados, siempre Jesús me buscó, siempre nos busca, Es un Dios enamorado, que no quiere nuestra condenación. Pero yo no lo quise aceptar. Miré a mi mamá y le dije: mami, ¡qué vergüenza! Me condené. ¿Dónde yo voy, madre? No te voy a volver a ver jamás. Mi madre levantó sus 2 dedos arriba. Cuando ella levanta sus 2 dedos arriba, saltaron las costras de mis ojos. Mi ceguera espiritual. ¿Saben dónde las adquirí? Cuando empecé a andar viendo películas de pornografía, unas larvas se me pegaron aquí y son reales. Eso se llama ceguera espiritual. Saltaron las costras de mis ojos, mi ceguera espiritual. Y en ese momento, con mucho dolor, yo grité: ¡Jesucristo! ¡Ten compasión de mí! Señor, perdóname, dame una segunda oportunidad. Y este fue el momento más hermoso, porque Él bajó en esa luz, me sacó de ese horrible hueco y me dice con tanto amor: vas a volver, vas a tener tu segunda oportunidad, pero por la oración de todas las personas ajenas a tu carne y a tu sangre, que han orado y han clamado por ti. Y saben que vi el gran poder de la oración de intercesión en mi país. Muchísima gente oró por mí cuando supieron que mi sobrino se había muerto y que yo me estaba agonizando. La gente se conmovió y muchísimos oraron. Ellas se incendiaron como llamitas. El Espíritu Santo las iluminó. ¿Cómo le agrada a Dios la oración que hacemos por los que no son de nuestra familia, de la carne y de la sangre? La Virgen María recogió todas las oraciones del pueblo colombiano en la mano izquierda. En la mano derecha, nuestra Madre recogió todas las oraciones de los santos. En la iglesia, Santa Teresita del Niño Jesús, en el momento de la elevación, iban a enterrar a mi sobrino, ahí estaba su cadáver. La Virgen ofreció todas esas oraciones por mí. Por eso yo estoy aquí. Comunión de santos. Pero ¿saben quién me tiene aquí? El más pobre de todos los colombianos. Un campesino que moría de hambre. El Señor me mostró: mira, que no tiene un pan en su mesa, ni para él, ni para su familia. La guerrilla lo amenazaba porque no tenía dinero y le pedían el niño mayor para que lo entregara allá a la guerrilla, que se volviera un asesino. El domingo, este hombrecito, con su mejor ropita, coge a su mujer y a sus 2 hijos y se baja de la montaña caminando horas enteras. ¿A dónde iba? A la Santa Eucaristía. Caminaba horas, alguien que no tenía con qué comer. Iba feliz porque iba a la Santa Misa. Cuando entró, se arrodilló, puso su frente en el piso y con su corazón gritó: Señor, yo te amo. Gracias, Señor. Gracias por la vida, Señor. Gracias por mis hijos, Señor. Gracias por todo lo que tú me das. Señor, yo no soy digna de tanto amor. Señor, por favor,
Colombia te ame, que el mundo vuelva a ti, mi Señor, que el mundo vuelva a ti, que el mundo te ame. Un hombrecito que moría de hambre le dijo a Dios que lo amaba y pedía por la humanidad, por todo el mundo. Cuando estaban recogiendo las ofrendas, ese hombrecito no iba a misa, vivía la misa. Era arrebatado por el Espíritu Santo, se gozaba la Santa Misa. Cuando estaban recogiendo las ofrendas, el Señor me hizo mirar. Tenía 2 billetes nomás, uno de 10,000 y uno de 5,000. ¿Y saben cuál dio en la ofrenda? El de 10,000. El billete más grande, su fortuna la dio ahí, alegre. Cuando él comió el cuerpo de Cristo, uy, qué explosión, esa alma era inmensa, inmensa, inmensa. Es un santo. Salió de la misa gozoso, gozoso. Tenía su tesoro palpitando en su corazón. A Jesús Eucaristía. Compró panela, que es un dulce de caña, y sal. La panela se la envolvieron en media hoja del espectador. En el centro de la panela estaba mi foto quemada. Cuando el campesino ve mi foto quemada, cayó llorando al piso. No leía bien y leyó la noticia, odontóloga, y cayó llorando. Hizo la oración que me tiene aquí. Él gritó: ¡Padre! Señor, ten compasión de mi hermanita, Señor. Sálvala, Señor. Señor, si tú salvas a mi hermanita, yo te prometo que me voy al santuario de Buga y te cumple una promesa, pero salva a mi hermanita, Señor. ¿Saben dónde está el santuario de Buga? Al sur de mi país. Él estaba al norte. Le dijo adiós, papá. A mí me dijo hermanita. Le ofreció a Dios atravesar todo el país por mí. Pues él estremeció el corazón de Jesús, él lo señala y me dice: y es que eso es amor al prójimo, eso es amor. Y es cuando me da la admisión, porque no fue que yo quisiera salir a contar. Si el Señor no me manda a contar, nadie se hubiera enterado, solo mi confesor. Pero él me dice: esto no lo vas a repetir 1000 veces, sino 1000 veces 1000. Y ay de aquellos que oyéndote no cambiaran, porque van a ser juzgados con más severidad, como lo vas a hacer tú en tu segundo regreso, mis unidos, o cualquiera de ellos, porque no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Y termino con esto, hermanos, esto no es una amenaza, esto es un Dios enamorado. ¿Ustedes creen que es fácil salir a contar la vida de uno? ¿Saben qué pasó con mis amistades? Se desaparecieron. Porque cuando yo hablaba de trago, de chistes verdes, de fiestas, ahí estaba todo el mundo. Cuando yo empecé a hablar de Dios, se fueron. ¿Saben qué está pasando aquí, hermanos? Dios está al frente de ustedes, abrazándolos, diciéndole que los ama, que ¿qué pasó ahorita? Les prestó un espejo para que se miren mi vida, hermanos. Usted en cualquier momento se va a morir, o yo me voy a morir. Si nos morimos ahorita, ¿para dónde nos vamos? El Señor no quiere quedarse con las manos vacías. Él quiere abrazarnos a todos y quedarse con ustedes hoy y por toda la eternidad. No vale la pena un amante, no vale la pena robar, no vale la pena nada. Si al final pierdo mi alma, yo no me voy a llevar los carros, no me voy a llevar mi cuerpo, no me voy a llevar las casas. ¿Qué llevamos entonces si nos llegamos a morir en este instante? El amor. Hermanos, aquí está Jesús. Un aplauso para Jesús que nos invitó.